Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. El percusionista y compositor cubano, Pedrito Martínez, habla de sus orígenes en Cayo Hueso, un barrio popular de La Habana Vieja, y sobre Acertijos, su nuevo álbum, con el cual colaboró con Eric Clapton y artistas a los que admira. En el Bronx, Natalia Méndez, propietaria del legendario restaurante de comida oaxaqueña La Morada, nos comparte las razones que la han llevado a donar miles de cenas semanalmente para ayudar a quienes se han visto afectados económicamente por el COVID. Carmen Bollosa entrevista a la escritora puertorriqueña Giannina Braschi, quien habla sobre el círculo como punto de partida y llegada para su escritura y lo que significa ser boricua en Nueva York. El dreamer César Vargas habla de la gran influencia de su madre Teresa Galindo, quien cruzó la frontera de México con 4 hijos para tener una vida mejor, y de cómo ser el primer neoyorquino en ser admitido en el colegio de abogados siendo aún indocumentado lo llevó a postular a la presidencia del condado de Staten Island. Finalizamos con la cineasta peruana Melina León, quien habla sobre lo que la llevó a escribir y dirigir su primer largometraje Canción sin nombre, y cómo su vida en Nueva York la ha llevado a crear personajes femeninos más universales. Y ahora, a ver lo mejor de Nueva York. La Habana tiene un swing especial, clase, belleza, un toque peculiar. Tuve un sueño contigo y por eso te quiero cantar. Soy autóctono, originario, patrio cubano de un barrio llamado Cayo Hueso, localizado en el mismo centro de La Habana, Cuba. Para mí no fue una tarea difícil decidir ser músico. Yo crecí y me crié en un hogar donde la música para mí era parte del oxígeno que respiramos diariamente, y desde que tengo uso de razón, desde muy corta edad aprendí a bailar y era un fiel devoto de la buena música. Bueno, en términos artísticos y humanos, haber vivido en los Estados Unidos por más de 22 años ha sido un reto que me ha enseñado que como inmigrante esto es una interminable contienda que día a día pone a prueba nuestra sensatez, nuestra tolerancia, nuestra paciencia y sabiduría para adaptarnos a un nuevo mundo, a un sistema el cual nos obliga a crear nuestras propias directrices. Toma todo mi amor. En términos humanos me ha dado la posibilidad de aprender a conocer y entender y explorar culturas de otros países, las cuales han sido de suma importancia para el desarrollo de mis composiciones y de mi música. Nombre Acertijos surgió hace mucho tiempo antes del comienzo de la pandemia, y pienso que es un buen momento para lanzar en todas las plataformas digitales esta nueva producción que fue realizada con muchísimo amor y contiene un material súper positivo para estos momentos que estamos viviendo de gran incertidumbre y dolor. So right after they finish, le corto the last chant. What you guys do? We go bodo bidi budi, we go right into 3/4. El proceso de creación de un percusionista, y pienso que de cualquier músico en general, no importa qué instrumento toque, no debería tener una fórmula específica. Por esta razón, por lo general en mis producciones, he invitado artistas de diferentes países para tener un sonido un poco más globalizado, variado y alternativo. Sailing down behind the song, waiting for my prince to come. My Father's Eyes, o Los Ojos de mi Padre, es un tema compuesto por mi querido amigo e invitado especial de mi nuevo álbum, Eric Clapton, y decidí incorporar esta canción por el contenido de la letra, su hermosa melodía, que me identifican con el inmenso amor y respeto que tengo por mi padre, y quisimos darle un sabor más latino combinado con ritmos de África, Jamaica, Cuba, Estados Unidos y el Caribe, ¿no? Y el sonido sin igual, por supuesto, del género de blues tocado por Eric Clapton. Me considero un ciudadano del mundo cuyo propósito y misión es mantener vivo el legado de la música afrocubana
con muchísima dedicación, con muchísimo amor, con muchísimo respeto. Y demostrar que en los momentos difíciles es cuando debemos luchar con más fuerza para lograr nuestros objetivos y continuar en la búsqueda de fuentes, ¿no?, de inspiración para lograr nuestras metas. I live in a city with different kind of creatures. Sometimes I'll find them in unexpected places. It doesn't matter where they come from or where they be living. What matters is that we share the same city, enjoy the same coffee shops, restaurants, parks, etc. We are learning how to coexist together in a place where the main rule is respect. Sometimes it is tough, but I don't give up. I am part of this universe, a universe that brings us hope and creativity. My name is Miguel Rueda, another dweller of this city, and I have this feeling that New York and I, we are one. Mi familia y yo nos debemos a la comunidad. Es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de poder servir a los demás sin esperar nada a cambio. Solamente lo hacemos porque nosotros sabemos qué es la necesidad del pueblo, porque lo hemos vivido en nuestra propia carne. Mi nombre es Natalia Méndez. Yo soy de Ahuehuetitlán, un pueblo mixteco de Oaxaca, Estado de México. Mi lengua nativa es el mixteco indígena y tengo casi 3 décadas viviendo aquí en Nueva York. La Morada es un restaurante aquí en el sur del Bronx, podemos decir totalmente indígena. Los platos favoritos de los comensales que vienen hasta La Morada son los moles. Además, La Morada también en lengua mixteca significa como un lugar de refugio, un lugar de descanso, un lugar de comunidad. Hay muchas personas de nuestra comunidad que apenas hablan el español y el inglés pues menos. Al llegar en este país a veces tienen cartas del médico, tienen carta de diferentes sitios, entonces cuando vienen aquí, pues mis hijos, tengo 3 y cual uno de ellos esté desocupado, viene y les ayuda en estos aspectos. O también cuando hay alguien que está recluido en algún centro de detención, pues buscamos la forma de que algún abogado le ayude. La situación actual que estamos atravesando con el COVID, al comienzo cuando dijeron emergencia nacional, entonces pues están hablando alerta, ¿no? Entonces tuvimos que parar, pero una vez que estábamos tranquilos en la casa, Yaya, que es mi hija mayor, ella dice, esta no es nuestra característica, nosotros siempre hemos estado activos y el pueblo también nos necesita. Cuando quisimos venir a decirle a la comunidad que estamos de regreso, hicimos una sopa para llamarlos y se hizo una línea enorme, había mucha necesidad. Nosotros no era para cobrar, eso era para compartir. Y de ahí, sin pensarlo, como de una forma automática, nace la idea de entonces crear nuestra cocina como lo que es ahora el Soup Kitchen. Optamos por llamar a voluntarios y así muchas personas, como tú puedes ver atrás, son voluntarios. Algunos cocinan, otros limpian. Últimamente optamos por tener como grupos de jóvenes, como organizaciones. Entonces ellos van y lo distribuyen a los diferentes lugares, a albergues, a centros donde están los ancianos. En un comienzo yo aterricé en las calles de Washington Heights en un frío invierno, como siempre lo he dicho. Ese cambio es muy, muy difícil. Pasa entonces que cuando mis hijos empiezan a hacer sus acciones de desobediencia civil, yo tengo que saber quién soy, cómo puedo defender a mis hijos. Al yo entender que soy nativa, que nosotros no atravesamos la frontera. La frontera atravesó a nosotros y nos está expulsando. Y cada día quitando más de nosotros. Soy nativa, soy indígena, soy de América, soy morena. El mundo y su plenitud es de Dios. Vamos entonces a defender nuestros derechos, no más agachada,
con la frente en alto y decirle a 11 millones de indocumentados que no están solos. Yo también ya he llorado mucho y he tenido mucho miedo, pero ya eso me lo quitaron, no más miedo. We live as women in a society like mainly man-oriented, and it's really interesting because a 9-year-old boy, he said how, oh, you know, guys can run faster, they can jump higher. And I looked at him and I'm thinking how our whole culture with soccer, with the Olympics, we are always celebrating men's quality. But then I looked at him and I was like, but women can carry a baby. And then he literally looked at me and he's like, true. But like, I'm so proud of being the kind of human that can create life inside of me. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Tenemos hoy el gusto, la alegría de conversar con Janina Bracci, una puertorriqueña formidable, mezcla los géneros y es una personalidad artística, literaria, pues muy interesante. Muchísimas gracias, Janina. ¿Qué es para ti Puerto Rico? ¿Cuál es tu relación de Puerto Rico y cómo vives Puerto Rico estando aquí en Nueva York? Estamos en junio, tú sabes de esta celebración tan grande como la ciudad celebra Nueva York. ¿Cuál es tu relación personal con la celebración y con tu Puerto Rico? Habiendo estado perdida en Nueva York, llorando por haber perdido un amante y así desconsolada, estaba caminando como siempre hago por las calles de Nueva York y me encuentro con la parada de Puerto Rico. Lágrimas salieron de mis ojos, lágrimas del alma, porque era como encontrarme con mi intimidad y no sabía qué hacer. Era un desbordamiento de lágrimas porque me encontraba con mi originalidad, que es volver al origen. Eso es todo lo que te puedo decir. Mi sensibilidad hacia Puerto Rico lo demostré en United States of Banana, porque ahí hablé sobre la identidad del puertorriqueño y ahí está todo lo que puedo decir. No puedo hablar más de eso porque me desgarra el alma. ¿Cómo te definirías a ti en corto y en lengua Bracci, en tu propia lengua? ¿Cómo dirías, esto soy, esto me define a mí? ¿A mí? A ti. Redonda. ¿Qué más nos va a interesar redonda. Hoy, tú? Redonda. Redonda. ¿Y redonda es la cara feliz y redondo es el mediodía. Y cuando más bonita está la luna es cuando está redonda. El sexo es redondo y el corazón también. La mano es redonda, la boca también. Los estornudos son redondos y también los hipos. Me gustan los estornudos, me gustan las cosas que nacen así, espontáneas, que tú no las puedes controlar, porque esa para mí es la poesía, es algo que sale sin poder controlarlo. ¿Qué ciudad crees tú que es la que en realidad pertenece a Janina y Janina le pertenece a ella, de todas las ciudades del mundo? De todas las ciudades de Nueva York. Nueva York, yo digo, es mi ciudad, pero Nueva York es una ciudad de pesadillas también, como todos sabemos, y hay que luchar una barbaridad si quieres conquistarla, y nunca se conquista, pero es también horrible. O sea, no puedo decir que es una ciudad de sueño maravilloso todo, sino que es una ciudad horrible también, pero es una ciudad donde I am nobody, who are you? Are you nobody too? Como dice Emily Dickinson. Es la ciudad de las masas, y a mí me fascinan las masas, me fascina el anonimato y estar entre las muchedumbres y escuchar lo que las muchedumbres me dicen, escuchar la pesadumbre de las muchedumbres, porque yo escribo sobre la pesadumbre de la humanidad. Ese es mi tema. El dolor de la humanidad es lo que me inspira a mí. Janina querida, muchísimas gracias y gracias a quienes nos han acompañado. Esto es Nueva York. Yo soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima. Gracias a ti, ha sido un placer estar contigo de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Being a Nuyorican to me means
being able to call two places my home. Here in New York, where I was born, and in the beautiful island of Puerto Rico, where my family migrated from generations ago. I miss the sound of the birds and the gallinas in the morning waking me up. I consider myself to be a Boricua because I cherish our traditions, our culture, our music, our salsa, and our delicious cuisine. Yo nací y me crié en Puerto Rico con mis abuelos maternos. Y aunque he vivido en Estados Unidos por 36 años, me considero puertorriqueña. I'm definitely Boricua, although I'm an adopted New Yorker. And I have to admit that it wasn't until I got to New York City that I understood what Boricua meant. When I go to Puerto Rico, a lot of people say, you're not Puerto Rican. You don't have like the traits, and even you don't speak the way Puerto Ricans do. I met people there that are Puerto Rican descent, have never touched foot in the sand, and they feel as or more Boricua than me. And when I'm here, people say, tú eres de la isla, you're from the island. So, como dijo Correger, Boricua a que naciera en la luna. Para mí la hora más oscura que yo he enfrentado fue el momento que me dijeron que no iba a poder ir a la universidad por no tener documentos. Los sentimientos eran miedo, era coraje también, y era un coraje que a veces no era justo para darle culpa a nuestros padres por traerme aquí en los Estados Unidos sabiendo que no iba a tener documentos. Pero para mí definitivamente siempre mi mamá fue la persona que me ha dado esa fuerza para seguir adelante. Y en ese día, el último día que salimos de México, tenemos una foto. En ese momento ella se veía como una torre de fuerza, una torre que iba a luchar para nosotros. Y para mí, cruzando la frontera, lo que sí me acuerdo de esa experiencia es que siempre me estaba agarrando la mano. En esos momentos oscuros, siempre ella ha sido esa luz que me ha guiado, que me ha dado esa fuerza para seguir luchando, para tumbar esas paredes, para ser el primer abogado indocumentado del estado de Nueva York, para ingresar a las Fuerzas Armadas y para seguir luchando para que ella también un día pueda tener su residencia, su ciudadanía y tener esa protección legal para que no tenga ese miedo de ser deportada. Un momento importante fue el momento cuando estaba aplicando para la barra de abogados. Llegué a un punto donde había la oportunidad de solamente no escribir nada en la aplicación que no tenía documentos y enviar mi aplicación, que a lo mejor la iban a aprobar. Ya como se habían aprobado muchas solicitudes de muchos abogados que no tenían documentos en diferentes partes del país. Pero también pensé que no se trataba de César Vargas, se trataba de asegurar que no solamente yo pudiera ser un abogado, sino que también otras personas que estaban detrás de mí, los Dreamers que también querían ser maestros, enfermeros o otras profesiones. Y para mí decidí escribir no papeles, no documentos, para que la ciudad de Nueva York, para que el Estado directamente enfrentara ese tema. El término de Dreamer siempre va a ser parte de mi identidad. Desde el 2001, cuando la legislación primero se presentó, fue una identidad que la aceptamos. Pero para mí lo que importa, no importa cómo me llamen, sino para mí lo que importa es asegurar que las personas directamente impactadas tengan la voz, que controlen su destino y su futuro. Ya como cuando yo era Dreamer, yo quería contar mi propia historia. Yo quería decir que no tenía miedo, que era indocumentado y que íbamos a seguir luchando, que nadie hablara por mí. Y lo que importa es asegurar que las personas impactadas, particularmente los Dreamers de ahora, las personas que no tengan documentos, los jóvenes, los niños que apenas están viniendo al país, que ellos tengan una voz para que podamos ejercer políticas que de verdad van a protegerlos y que les van a dar la oportunidad de ir a la universidad, que puedan ir a CUNY para que puedan seguir esos sueños. Pues para mí siempre mi mamá me ha enseñado que el sueño americano no es una casa grande o un carro lujoso o tener tanto dinero, sino el sueño americano es también asegurar que todas las personas tengan la oportunidad a ese sueño. Entonces para mí CUNY definitivamente ha sido un lugar donde le da la bienvenida a todos los estudiantes, particularmente a los inmigrantes, a los soñadores que quieren realizar un sueño mejor
y una vida mejor para su familia. Pues para mí el mensaje que le dijera a los Dreamers, a todos los estudiantes, inmigrantes, es que no se rindan, nunca están solos. Hay personas que siempre los va a apoyar en esos momentos de oscuridad, esos momentos donde creen que van a fracasar, sigan adelante. En inglés. Ay, perdón, cierto. I'm sorry. No importa qué idioma hables, qué color de piel tengas, cuánto dinero ganes. El amor de tu madre es un amor sin fronteras, que no tiene precio y con el que sabes que en los momentos más oscuros de la vida, tu mejor consuelo será ese abrazo de tu madre. Canción sin nombre es una película ambientada en el año 1988 en el Perú y cuenta la historia de Georgina Condori, que es una mujer muy joven de Ayacucho, de la Sierra Sur del Perú, que ha llegado a Lima con su esposo. Ella está embarazada 9 meses. Cuando da a luz, descubre al día siguiente que se han robado a la niña, que no se la piensan dar. Mañana regresa, te hemos dicho. No quiero verla. Mañana la vas a ver, mañana. ¿Dónde está? Y entonces la película trata de su búsqueda desesperada, obviamente, y la inmensa entrega de un periodista, ¿no?, que la acompaña a ella. Mi nombre es Melina León, soy la directora de la película Canción sin nombre, Song Without a Name. Vivo entre Harlem y Lima. Canción sin nombre se estrenó en Directors Fortnight en el Festival de Cannes el año 2019 y luego de eso hemos participado en más de 100 festivales internacionales y hemos obtenido más de 40 premios. Le fue muy bien a la película en festivales, ¿no? Hubo un tour mundial, me di 2 vueltas al mundo, menos mal, antes de la pandemia, y hemos logrado ser la película representante de Perú en los Oscars, que era algo que queríamos siempre, como cerrar la etapa de estos de premios representando al Perú, ¿no?, que ha sido un gran honor. Esta historia la descubro a través de mi padre, porque él era periodista, él fue uno de los fundadores del diario La República acá en Lima, y esta fue la primera portada del diario La República. Quise regresar a Perú para hacer mi primer largometraje. Sentía que tenía que hablar de algo que yo conocía muy bien. La propuesta visual fue surgiendo poco a poco, ¿no? Creo que sí hay una intención desde el guión de tratar de buscar imágenes que consigan expresar los diferentes tonos de angustia, la tristeza, la melancolía, ¿no? Tenía que contar con Pauchi Sasaki en la música, ¿no? Pauchi Sasaki es una querida amiga mía, peruana, japonesa, digamos, Nikkei, como le decimos aquí. Ella ha trabajado mucho música tradicional del mundo entero, ¿no? Y por supuesto música peruana, ¿no?, música andina y música de la selva del Perú. El soundtrack se lo debemos a esa iluminación que tuvo ella de sentir que el charango era el instrumento que, la guitarrita pequeña, era el instrumento que estaba hablando del amor de esta madre, que aunque grita desesperadamente, en realidad está gritando porque no sabe qué hacer con todo ese amor que ella tiene. Siempre vivo muy agradecida de la ciudad de Nueva York, porque toda la gente me pregunta, oye, ¿cómo has logrado que una película tan peruana sea vista en todo el mundo, que haya logrado ser internacional? Y yo creo que mucho se lo debo a la ciudad, porque es una ciudad tan cosmopolita que te va enseñando que al final los seres humanos nos parecemos un montón, ¿no? Y la prueba está en que podemos ver cine de cualquier parte, entenderlo, identificarnos, sufrir, amar, llorar, reírnos con historias de pueblos que tienen otro idioma, que están totalmente lejos. Pero al final creo que el cine te demuestra que se puede, ¿no?, que nos podemos entender.
Y eso te da una satisfacción muy grande, ¿no? Y una especie de esperanza en la gente, ¿no? Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.tv.cuni.edu/Nueva York.